Entonces vamos a ver la segunda parte de Efesios 1. Esta parte, ¿no es cierto?, el versículo 13 y 14 de Efesios 1 nos habla de la obra del Espíritu Santo, ¿ya? En él también nosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras. ¿Qué significa arras? Arras, hermano, significa anticipo. O sea que cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿no es cierto? Cuando llegamos a Cristo, el Padre pone como garantía de nuestra salvación al Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él es la garantía de nuestra salvación. En él, hermano, también vosotros habiendo oído, dice la palabra de verdad, la elección soberana de Dios obra, pero no excluye la cooperación. ¿Ya? No excluye la cooperación humana. Estos que fueron elegidos de manera tan soberana también fueron los que confiaron, oyeron la palabra de verdad y creyeron, hermano. Por eso fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También es esencial en la obra de Dios, la obra selladora del Espíritu Santo. Su presencia en nuestras vidas actúa. ¿Aló? ¿Cómo están? También es esencial en la obra de Dios, la obra selladora del Espíritu Santo. Su presencia en nuestras vidas actúa como un sello que indica propiedad y que es las arras de nuestra herencia, hermano. Nuestra herencia, la herencia que vamos a recibir no es de ningún humano. Vamos a recibir la herencia, ¿no es cierto?, que Dios nos dé, la herencia de la salvación. Por tanto, el sello es el Espíritu Santo mismo y su presencia, hermano, en el creyente denota propiedad y seguridad. El sellado con el Espíritu no es un sentimiento emocional ni una misteriosa experiencia interna, hermano. La palabra arras, pago inicial o garantía, se usa solo en el Nuevo Testamento para el Espíritu Santo. Solamente para eso se ocupa la palabra arras. Él es nuestro único anticipo de la gloria venidera. No se proporciona ni se necesita nada más que el anticipo que Dios dio por nuestra salvación, que es el Espíritu Santo. Y habiendo creído, hermano, que fuisteis sellados, tenemos que entender que el sellado no se produce antes de que creamos. Y los que exigen alguna garantía de Dios antes de creer, tratan a Dios como si no se pudiera confiar en su palabra. Nosotros no podemos tratar a Dios pidiéndole garantías, ¿no es cierto?, como si no creyéramos en Él, como si no se pudiera confiar en su palabra. Nosotros tenemos que confiar plenamente porque Dios Todopoderoso, el que nos regaló a su Hijo para que muriese en la cruz por nosotros, ese es el Dios Todopoderoso, eterno, siempre eterno. Él es el Padre. Pero para sellar, hermanos, se necesita la cera blanda, la huella del rostro amado, la presión constante. Ojalá el Espíritu imprima
el rostro de nuestro amado Señor en nuestros corazones, hermanos, ablandado para que lo conserven para siempre, hasta la redención de la posesión adquirida. Tenemos estas arras hasta que seamos comprados por completo por Dios a través de la resurrección y la glorificación nuevamente. Todo para la alabanza de su gloria. Pablo, hermano, ora a la luz del plan final de Dios y la obra de Dios trino. ¿Ya? Declaración de oración y declaración de acción de gracia de Pablo. Por esta causa, dice Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Cuando Pablo, hermano, oyó de la fe, amor de los efesios, no pudo hacer otra cosa que dar gracias por ello. Porque esto se debió a que su fe y amor eran evidencia de su participación en esta gran obra de Dios. La fe y el amor no nos hacen ganar la participación en esta gran obra de Dios. Son evidencia de nuestra participación en el plan de Dios. El amor y la fe son la evidencia de nuestra participación en el plan de Dios, hermano. Amor para con todos los santos, dice Pablo. Significativamente, Pablo dio gracias, no por su amor a Dios, sino por su amor para con todos los santos. La verdadera evidencia de la obra de Dios en nosotros no es el amor que decimos tener por Él, sino nuestro amor por su pueblo, hermano. Que otros puedan ver. Primera de Juan 4:20 y Juan 13:14, Juan 13:34 y 35 nos dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Porque Pablo no solo dio gracias por la obra de Dios entre los efesios, también oró, hermano, para que continuara con mayor fuerza, como deja en claro en la oración en Efesios 1:17-23. Pablo nos muestra aquí que los predicadores deben hacer más que predicar en su audiencia, también deben orar por ellos. Si un ministro hará más bien a los demás con sus oraciones o predicación, no lo determinaré, pero ciertamente con sus oraciones cosecharán más consuelo para sí mismo. Pablo a menudo oraba haciendo memoria de otros en oración. Cuando oró, mencionó a los cristianos de Roma, los cristianos de Tesalónica y a Filemón. Pablo ora para que conozcan a Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, dice Pablo, y de revelación en el conocimiento de Él. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pablo oraba para que el Padre les concediera a los efesios el espíritu de sabiduría y para que les diera revelación. Pero estos, hermanos, no son para que puedan ver la vida de otros, tener la capacidad de predecir eventos o hacer lo que comúnmente pensamos como cosas de profetas. Quería que tuvieran el espíritu de sabiduría y revelación simplemente para que tuvieran un mejor conocimiento de Él, el mejor conocimiento de Dios. Para eso Pablo oraba por ellos, el conocimiento de Él,
Nuestra vida cristiana, hermano, debe centrarse en este propósito. Conocer a Dios como Él es en verdad, como lo revela su palabra. Corregir nuestras ideas falsas e idólatras de quién es Dios. El conocimiento de Él es importante, hermano, para nosotros tener un conocimiento y una comprensión precisa de quién somos. Sin embargo, es mucho más importante y beneficioso para nosotros conocer y comprender quién es Dios, hermanos amados. Un famoso escritor llamado Alexander Pope escribió: conócete a ti mismo, no presumas analizar a Dios. El verdadero estudio de la humanidad es el hombre. De la humanidad es el hombre. Spurgeon respondió a esta forma, a esta famosa declaración: alguien ha dicho que el estudio adecuado de la humanidad es el hombre. No me opondré a la idea, pero creo que es igualmente cierto que el estudio adecuado de los elegidos de Dios es Dios. Ese es el estudio adecuado, el estudio de Dios. El estudio apropiado de un cristiano es la deidad, o sea, la divinidad, ¿ya? La ciencia más elevada, la especulación más sublime, la filosofía más poderosa, hermano, que puede atraer la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios, a quien él llama su Padre. Porque la filosofía llega al hombre con el mensaje: conócete a ti mismo. El Evangelio lo recibe con la consigna mucho más gloriosa y fructífera, hermano: conoce a tu Dios. Conoce a tu Dios. Pero Pablo ora para que comprendan todo lo que Dios les dio en Jesucristo, todo lo que Dios nos dio en Jesucristo. Pablo ora por eso. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que los efesios supieran todo lo que Dios les había dado en Jesús. Se necesitaría una obra sobrenatural. Requeriría que los ojos de vuestro entendimiento fueran alumbrados por Dios. Pablo usó una gran expresión, hermanos, cuando habla de los ojos de vuestro entendimiento. Corazón es más literal que entendimiento, ¿ya? Pero él pone de entendimiento. Demasiados corazones cristianos no tienen ojos. Lugares donde obtienen conocimiento y comprensión reales. Y demasiados ojos cristianos no tienen corazón. Dios quiere que ambos se combinen, hermanos, en nosotros. La palabra corazón en las Escrituras significa el núcleo mismo y el centro de la vida, donde la inteligencia tiene su puesto de observación, donde se almacenan las reservas de experiencia y los pensamientos tienen su fuente. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Pablo, hermano, quería que ellos supieran esto. Pocas cosas nos dan una esperanza más segura y duradera en la vida que simplemente saber que Dios nos ha llamado y tiene un llamado específico que debemos cumplir. La esperanza a que Él os ha llamado tiene su perspectiva en el futuro, hermano. El creyente tiene un futuro glorioso de resurrección, vida eterna, libertad del pecado, justificación perfecta, hermano.
y elevación gloriosa por encima de los ángeles mismos. Qué maravilla que nos ofrece Cristo, hermano. Cómo no estar deseosos de conocerlo, de estar junto a Él, de estar permanentemente con Él y en Él. Elevación gloriosa por encima de los ángeles. Cuando las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, Pablo quería que ellos conocieran la grandeza de la herencia de Dios a su pueblo. Por lo general, hermanos, pensamos solo en nuestra herencia en Dios. Pero Pablo quería que los efesios entendieran que son tan preciados para Dios que él los consideraba su propia herencia. Varios comentaristas, hermanos, creen que Pablo también habló de la herencia de Dios en su pueblo, en Efesios 1:11. Pero esa es ciertamente su idea. Aquí con Pablo probablemente extrayendo su idea de Deuteronomio 32:8-9, que dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Conociendo nuestra pobreza espiritual, hermano, nos preguntamos cómo Dios puede encontrar herencia alguna en los santos. Sin embargo, Dios puede hacer riquezas de hombres y mujeres pobres porque invierte mucho en ellos, hermano. Ha invertido riquezas de amor, riquezas de sabiduría, riquezas de sufrimiento, riquezas de gloria. Estas cosas se acumulan para una rica herencia en los santos. Estas se acumulan para la rica herencia que recibirán los santos, hermano. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, hermano. Pablo quería que supieran cuán grande es el poder de Dios para con nosotros los que creemos. Los cristianos deben saber que sirven, llaman a un Dios de poder viviente que muestra su fuerza a favor de su pueblo. Muchos cristianos, hermanos, no conocen este poder o solo lo conocen desde la distancia. Dios quiere que la vida de resurrección sea real en la vida del creyente. El mismo poder que resucitó a Cristo está esperando, hermanos, para resucitar al borracho de su embriaguez, para resucitar al ladrón de su deshonestidad, para resucitar al fariseo de su justicia propia, para resucitar al saduceo de su incredulidad. Está listo, hermano, para resucitar a todos. Esto termina la parte de petición de la oración de Pablo. La siguiente sección explica más sobre el gran poder y lo que hizo Pablo. Pidió estas cosas porque era importante pedirlas. Podríamos decir que la oración de Efesios 1:17-19 es esencialmente una solicitud de que las promesas se encuentran como reales en la vida de los cristianos de Efeso. De la misma manera, sus oraciones por el crecimiento espiritual y la iluminación de los demás son importantes, hermanos. Si Pablo creía que era importante orar estas cosas por los cristianos de Efeso, es importante también que las oremos por los demás y por nosotros mismos, hermanos. Que estemos clamando permanentemente. Pablo nos hace una descripción del gran poder de Dios que Pablo quiere que los efesios conozcan. ¿Ya? Pero no solo para los efesios, sino que también para nosotros, hermanos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo,
sino también en los venideros, hermano, según la operación del poder de su fuerza. El poder que obra en nosotros es el poder de su fuerza que resucitó a Jesús de los muertos, hermano. Con este poder de su fuerza disponible para con nosotros, nunca necesita haber una escasez de poder en la vida cristiana. Si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, hermano, la resurrección de Cristo es la demostración suprema de su poder, sentándole a su diestra. Cristo resucitó y se sentó a la diestra de inmediato del Padre. Es el poder de su fuerza el que levantó a Jesús al cielo después de su resurrección, elevándolo por encima de todos los enemigos demoníacos y de todos los enemigos potenciales de todos los tiempos. Este mismo poder, hermano, está en acción en los cristianos. La diestra es el lugar de amistad, honor, confianza y autoridad. Ahí está sentado Cristo, a la diestra de su Padre. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. De otros pasajes de Efeso, sabemos que esto se refiere a seres angelicales, tanto leales como letales. No entendemos completamente los rangos del reino angelical, pero sabemos, hermanos, que Jesús se eleva por encima de ellos. Sabemos que el Rey está por encima de todos, aunque no podemos nombrar a todos los oficiales de su corte. Por eso sabemos que Cristo está por encima de todos, aunque no podamos nombrar a todos sus súbditos. Pero sí sabemos que Él es el principal. Piensa, hermano, en la paradoja. El apóstol está hablando de un personaje de la historia reciente, casi contemporánea. Él había trabajado con sus manos. Él había caminado de un lugar a otro como otros hombres. Y el hombre sin duda podría describir con precisión su apariencia, sus modales, cuando él hablaba. Él ahora sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, en su mismo trono, donde ha colocado a Jesús este gran poder y sometido todas las cosas bajo sus pies, hermano, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a las iglesias, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Este gran poder, hermano, de resurrección colocó a Jesús por encima de todas las cosas. Ahora todas las cosas están bajo sus pies. Puso a Jesús como la cabeza sobre todas las cosas, incluidas la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice que Cristo, en su exaltación sobre el universo, es un regalo de Dios a la iglesia. La iglesia, la cual es el cuerpo. Sí, es el cuerpo. Si Jesús es la cabeza, entonces la comunidad de cristianos forman su cuerpo. La idea, hermanos, de la plenitud de aquel, aquí probablemente esté relacionado con la manera en que Jesús llena a su iglesia, con su presencia y bendición. Si esto se da aquí como la gloria final del Cristo infinitamente exaltado, los ángeles y los arcángeles están sujetos a Él, hermano. Pero los hombres creyentes son unidos a Él, con una unión tal que Él y ellos, por este mismo mensajero suyo, son llamados en otra parte. Un solo Cristo. Hermano, lo más preciado que tenemos los cristianos es este Cristo maravilloso. Este Cristo que nos regaló el Padre para que muriese en la cruz por nuestros pecados, para que pudiésemos ser salvos por gracia, Padre, hermanos amados.
Nosotros tenemos que tener la conciencia de lo que Dios hace por nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta del regalo precioso que tenemos. Dios nos hizo un regalo maravilloso que es Cristo Jesús para que muriese por nosotros. Nos regaló el Espíritu Santo para que more en nosotros permanentemente y nos esté entregando la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, hermano, para que podamos entender cuánta maravilla vive en nosotros por Cristo Jesús. Si nosotros nos apartamos, si nosotros nos alejamos, perdemos todas las bendiciones. Él murió para que nosotros fuéramos salvos. Derramó su sangre para que nosotros no fuéramos condenados, fuéramos salvos. No podemos despreciar lo que Cristo nos ofreció, hermano. No podemos dejarlo de lado. Tenemos que mantener la vista en Él, siempre, escudriñando las Escrituras todos los días, para conocerlo un poco más, reuniéndonos, hermanos, en este grupo, donde aprendemos el uno del otro, porque aquí no hay maestros que nos enseñen. Nosotros mismos nos enseñamos y aprendemos unos de otros, hermano. Qué cosa más maravillosa este grupo. Un grupo donde llegué invitado por la hermana Elena. La hermana Elena ya no está, la hermana Isabel ya no está, pero han llegado otros hermanos. Llegó mi hermana Viviana, mi hermana María, mi hermana Pepe, mi hermana Luz. Y continuamos con este grupo maravilloso, hermano. Todos nos enseñamos unos a otros, pero el principal camino es Cristo. Y con ese regalo maravilloso del Espíritu Santo que mora en nosotros, y sé que esa es la garantía que Dios dio. Dios puso como garantía, cuando aceptamos a Cristo, puso como garantía la tercera persona de la Trinidad, garantía de nuestra salvación, hermano. Eso es el Espíritu Santo y lo hizo morar en nuestras vidas. ¿Cómo no dar gracias todos los días, hermano? ¿Cómo no estar todos los días clamando, dándole gracias a Dios, alabándolo, Señor? Si Él nos ama tanto a veces siendo pecadores, siendo faltos, pero el Señor nos ama